En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Vamos de inmediato a decirle muy buenos días a Roberto Coloma, abogado, ex seremi de Justicia, hombre que fue alguna vez militante de Renovación Nacional, pero que ahora es independiente. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Un gusto saludarte. Un saludo a todos los auditores, a Aldo, a todo el equipo del programa. Muchas gracias, Roberto. Saludamos con el mismo afecto al abogado Aldo Mardones, que está aquí en su condición de vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana. Muy buenos días, Aldo. Hola, buen día, Álvaro, un gusto saludarte también aquí a Roberto. Ahí estábamos esperando la llegada de nuestro animador para esta mañana, así que estábamos atentos. Muy temprano, Álvaro, por si acaso, hoy día. Qué bueno. Oye, vamos de inmediato a entrar en materia. ¿Qué fue lo que cambió en la Corte Suprema de Justicia en sus honorables integrantes entre el 2 de febrero, en donde se hizo un pleno a propósito de la compra de estos modestos vehículos Lexus de casi 57 millones de pesos cada uno? En aquel pleno del 2 de febrero, los 13 ministros que concurrieron al pleno, solo 2 dijeron que no a la compra y los otros 11 la aprobaron. Incluso antes de ayer se hizo otro pleno en donde insistieron en la compra y finalmente ayer algo pasó en las mentes de los señores y señoras ministros de la Suprema que dijeron no vamos a comprar los autos, estos Lexus. ¿A ti te parecía bien o mal esta compra, Roberto? ¿O es irrelevante para la realidad del país? Hay gente que dice que esto es una polémica falsa, que no tiene ni un sentido. ¿Cuál es tu opinión, Roberto? A ver, mira, yo creo que las autoridades en general, y en particular quienes representan a uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial a través de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal, tienen que ser muy cuidadosos en cuanto a las señales que envían hacia la opinión pública. Y quizás en otro momento esta situación podría haber pasado inadvertida o no haber tenido la connotación que tuvo, pero en el contexto de crisis económica en la que estamos, en la que está atravesando el país, en el contexto de los incendios y la tragedia de los incendios forestales en la quinta región y en un largo etcétera, la verdad es que parecía una decisión inadecuada. Y yo me alegro que la Corte Suprema haya rectificado lo que para mí era un error. Como te digo, quizás en otro momento, obviamente que las autoridades de ese rango necesitan, digamos, tener ciertas facilidades, etcétera, pero hay momentos y momentos para evaluar, digamos, la conveniencia o no, digamos, de hacer una adquisición de esta naturaleza. Pero fíjate, Roberto, Aldo, te entregó al tiro la palabra. El otro día acá en Buena Costumbre, Francesca Parodi, ex seremi de gobierno, ex secretaria general de Evópolis, decía, ¿y por qué los ministros de la Corte Suprema tendrían que tener auto? Si ellos no andan en terreno, no tienen su función no es ir a terreno a fiscalizar nada. Ellos, como cualquier hijo de vecino, por muy ministros de la Suprema que sean, van de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, y para eso usan el auto fiscal. Porque en estos tiempos de austeridad, imagínate haberse planteado comprar primero un auto que tiene su chofer además, y además tiene benzina, porque el auto no es que el ministro le ponga la benzina al auto, se lo paga el Estado también. Decía ella, ¿y por qué tendrían que tener auto los ministros de la Corte Suprema? Yo no sé si los ministros de Corte de Apelaciones también tendrán auto fiscal. Lo desconozco. No tienen. No tienen. Ya, de hecho, yo me he encontrado con algún ministro de Corte que era compañero de colegio y él anda caminando como cualquier hijo de vecino, se va para su casa, en fin. Pero tienen ascensor. Los ministros de Corte de Apelaciones tienen su ascensor. No se suben con cualquiera al ascensor en la Corte de Apelaciones. Aldo. Mira, ¿sabes qué? Yo comparto plenamente lo que plantea Roberto. En épocas de austeridad, donde hay mucha necesidad de crisis económica, hay que colocar como justamente los recursos, lo importante, lo relevante.
claramente siempre tener la logística para poder desarrollar un trabajo es importante. De repente puede ser un despropósito un auto de 50 millones de pesos, entendiendo que uno se puede movilizar con ese valor, adquirir dos o tres vehículos, relativamente de buena calidad. Ahora gama media que le llaman ahora. ¿Ah? Sí, y cuando plantea Francesca Parodi que no se requiere, yo creo que también hay desconocimiento. Hay ministros que son ministros visitadores que tienen que desplazarse a algunos lugares para poder revisar la situación de una notaría, el funcionamiento de los juzgados de policía local, del juzgado civil, y ellos requieren también logística. Entonces, tampoco es bueno levantar esta situación de adquisición de vehículos como algo excepcional del Poder Judicial. Y hay desplazamiento y hay peritajes que se tienen que hacer incluso fuera de tribunales, donde ellos también tienen que acudir y tienen que tener las condiciones. Ahora, quizá la adquisición de un vehículo de alta gama puede ser lo observable, considerando la situación económica actual de nuestro país, las necesidades donde tienen que estar. Pero hay que colocar el énfasis en temas más relevantes. La adquisición de un vehículo es importante, la cantidad de plata que se está invirtiendo son más de 1.200 millones de pesos, sí lo es, pero hay temas mucho más importantes. O sea, yo creo que colocar el énfasis en lo que está pasando con la mutualización del tema de la ISAPRE, donde efectivamente ahí sí hay inversión y recursos propios que se están gastando de las personas, donde se está afectando políticas de salud, y levantar estas temáticas que hay que tener en observación. El gobierno también puso énfasis, el presidente de la República, el ministro de Hacienda, dijo el ministro de Hacienda: yo conduzco un auto del año 2015, que creo que estos vehículos que contenía el Poder Judicial son del 2014. Pero es importante que esté atento, que el gasto se haga de manera no de tanta inversión, pero hay que colocar énfasis en temas relevantes para la ciudadanía, que lo hay mucho más también respecto a eso. Oye, ya que tú tocaste el tema de la mutualización, ¿por qué no lo explicas, Aldo? Yo, fíjate que he tratado de entenderlo y entiendo que es bastante simple, pero no logro, digamos, tirarle el hilo para comprender por qué es tan relevante esa discusión en particular, Aldo. Lo que pasa, y como lo que he podido entender yo en términos simples, es que se saca un promedio en relación al tema de los costos y de los valores. Por lo tanto, los recursos de las personas también son utilizados para poder efectuar el tema del pago. Hay una disminución considerable de la deuda y eso se hace por ley. Ahí, bueno, Roberto igual es abogado, me llama la atención que una resolución judicial pueda ser interpretada por una norma y haciendo menos responsable al ISAPRE de un monto que se adeudaba por fallo de la Corte Suprema. Ahí el Parlamento lo que hace es traspasar, entiendo yo, el costo a las personas nuevamente. Por lo tanto, disminuye la deuda, las ISAPRES pagan menos, y que termina pagando esta diferencia, porque además les permite aumentar el costo de los planes, siguen siendo las personas, o sea, van a seguir la plata. Lo que era como eslogan en relación a la AFP, con mi plata no, parece que con la ISAPRE, con mi plata sí. Entonces hay como que una situación bien particular que tiene que ser revisada, pero entiendo que todavía esto está en tramitación. Entiendo también que hay parlamentarios, por ejemplo en mi partido, que han manifestado su rechazo de plano a esta propuesta que va a llegar a la Cámara de Diputados en su oportunidad, y esperamos que prime la cordura, porque efectivamente a nadie se le da un perdonazo de sanciones o de devolución de plata por ley. Las personas naturales tenemos muchas deudas y a nadie se nos perdona por ley, más aún considerando que han hecho de la salud un negocio. Nadie es una obsta que obviamente revisemos el sistema previsional y generemos ciertas garantías para que las ISAPRES puedan seguir funcionando, pero no puede eso significar un perdonazo, y menos que nosotros quienes pagamos las ISAPRES tengamos que asumir la deuda, y la ISAPRE que comete una situación irregular acreditada por sentencias de tribunales salgan pagando mucho menos de lo que corresponde. Roberto, ¿quieres agregar algo tú respecto a este asunto o cambiemos de tema? No, yo en general estoy también de acuerdo con me estoy colocando un poco nervioso porque estoy muy seguido de acuerdo con Aldo, y eso ya me tiene un poco complicado. Mira, el tema de tenemos ficha, Roberto, clave única, necesitamos el partido sin el problema, lo recibimos ahí bien. La verdad que en el tema de la ISAPRE no hay dos lecturas, por lo menos para mí. Está acreditado a través de un fallo judicial que se cometieron una serie de irregularidades a través de mucho tiempo, y las ISAPRES tienen que pagar. En eso yo suscribo la posición del gobierno, fíjate. Las ISAPRES tienen que pagar. Ahora, a ver, hay que buscar obviamente una forma que sea inteligente, que permita, digamos, la subsistencia del sistema,
para que paguen, pero tienen que pagar hasta el último peso. Y esa deuda no se le puede traspasar a las personas. Eso no puede ocurrir en Chile. Ahora hay que buscar una fórmula que permita ese pago íntegro hasta el último peso, pero que también permita la subsistencia del sistema, porque acá lo que no puede ocurrir tampoco es que haya una situación que signifique el traspaso de millones de personas al sistema público, que ya está completamente colapsado, que no va al ancho, y que va a generar un problema, pero de dimensiones incalculables si esa situación se produce. Entonces, acá las autoridades tienen que ser pragmáticas en el sentido de darse cuenta de la magnitud del problema, y más allá de que, vuelvo a repetir, las ISAPRES tienen que pagar hasta el último peso, hay que buscar una fórmula que permita ese pago, que asegure ese pago, pero que además permita la subsistencia del sistema privado de salud. Hoy estamos a 9 minutos de las 9 de la mañana. Yo los quiero llevar a otro tema que tiene que ver con la política contingente. Y es esta idea de los expresidentes de Argentina, de Bolivia y de Colombia, de que sea el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien asuma en reemplazo de Sebastián Piñera la representación de Chile en el grupo Libertad y Democracia. Hasta aquí a mí la verdad que no me suena para nada raro todo esto, pero cuando uno comienza a hacer memoria, como le dice la gente, tiene que recordar que Andrés Chadwick está sancionado en Chile. Él fue objeto de una acusación constitucional por la cual fue destituido y todavía no cumple el tiempo en que está imposibilitado de ejercer cargos públicos, que son 5 años. Ahora, evidentemente, este no es un cargo público, digamos, que esté vinculado a la estructura del Estado chileno. Pero de todas formas, él está en una situación compleja, Andrés Chadwick, y que además en los partidos que conforman Chile Vamos se le quiera dar una especie de rol de coordinador entre Chile Vamos y el legado de Sebastián Piñera, cuando todavía es objeto de esta sanción. A mí sí me hace bastante ruido. Yo creo que habría que esperar a que cumpla su, ¿cómo se le llama esto? ¿Condena también? ¿O su sanción? ¿Ah? Aldo. Vamos a colocarnos intenso. Creo que la intervención de las potencias extranjeras en nuestro país, no creo que esto lo que hace es como tener una mirada bien particular, porque finalmente este movimiento internacional es un movimiento de derecha que quiere colocar en valor lo que son los principios y el legado de la derecha de Latinoamérica. No tiene un componente público. Por lo tanto, claramente, después del fallecimiento del presidente Piñera, yo no creo que existen pocos personajes fuertes de derecha con historia, me refiero de los años 80, que tengan una imagen más democrática que Sebastián Piñera, por todo lo que él fue capaz de construir, más allá de las diferencias y que uno pueda tener desde el punto de vista ético en algunas cosas o situaciones que él vivió. Es innegable la mirada más democrática que él ha tenido, y en eso no hay un personaje de la época del expresidente Piñera que pueda acercarse un poco a la figura de él. Andrés Chadwick tampoco lo es. Andrés Chadwick yo recuerdo y lo vinculo mucho más fuerte en mi memoria más infanto-juvenil al gobierno Pinochet, con la dictadura, una imagen que es completamente distinta a la del expresidente Piñera. Me llama la atención que eso sea quizás por desconocimiento, pero nadie puede negar que un hombre fuerte, un hombre cercano a Sebastián Piñera, fue un hombre que pensaba muy parecido a él también. Primo hermano. Es primo hermano de él, y es un hombre que tiene un rol importante, no solamente creo que en lo político, sino también en lo familiar de Piñera, y obviamente el legado que quieren manifestar es la continuidad del legado de él también. Y en eso la familia tomó una definición dándole cierto grado de representatividad, y creo que eso igual tiene la mirada de la familia en relación a Chadwick también tiene incidencia en la propuesta que ha hecho los otros presidentes en relación a este posible nombre, y en relación al tema de la sanción, una sanción de carácter pública. Las acusaciones constitucionales son un juicio político, no tienen una sanción de carácter penal, y este último tiempo no ha sido bien utilizada, por lo tanto se ha desvirtuado también desde su génesis hasta su aplicación. Por lo tanto yo no veo un mayor inconveniente que él asuma un rol ahí importante de la representación de un grupo que no es público o de una instancia que no es pública,
una instancia que es más privada y que representa a la derecha en Latinoamérica. ¿A ti también te parece ok, Roberto Coloma? Mira, la verdad es que yo no veo razón para levantar una polémica en una situación que no tiene mérito para aquello. A mí sí lo que me gustaría decir, que independientemente que en el caso puntual que se está planteando en relación con esta organización de sectores de centro derecha y de derecha, es que me gustaría que mi sector aprovechara estas oportunidades para levantar liderazgos de futuro. Yo creo que hay que aprovechar los espacios disponibles para posicionar personas que tengan una proyección hacia el futuro. Yo tengo la mejor opinión del exministro Chávez, creo que ha sido un político que es un aporte para el país, ha sido un aporte para el país a través de su trayectoria política. Pero me preocupa, no solamente en mi sector, sino que en la política chilena en general, la ausencia de nuevos liderazgos que tengan una proyección hacia el futuro, como digo, y que puedan asumir responsabilidades en la administración del país en los próximos años. Yo creo que eso es algo que nos tiene que mover a preocupación. Creo que ahí hay un déficit en los partidos políticos acerca de, como te digo, la generación de liderazgo, la formación de nuevos liderazgos para que las nuevas generaciones se hagan cargo de sus responsabilidades. Claro. Oye, yo pensé que les iba a parecer raro todo esto, pero no ando levantando polémicas artificiales. Pero te apuesto que va a ser polémica donde no la hay, señor Miguel. Entonces... Pero te apuesto que va a ser tema el fin de semana. Yeah. Tú leíste la crónica de La Tercera, que es bastante larga, hablan de todo, en fin, qué sé yo, de la iniciativa de los expresidentes, de la familia Pineda, y al final, en el último párrafo, recuerdan pero que este año termina la sanción de, ¿cómo se llama?, la inhabilidad para ocupar cargos públicos por la destitución, en fin, y todo eso. Al final hay un par de líneas, porque hasta el minuto nadie lo había recordado, digamos. Pero en fin, ando levantando polémicas artificiales, como dice Roberto, tienes toda la razón. Y se nos fue el tiempo, ¿eh? Una cosa impresionante, cómo pasa rápido el tiempo. Te queremos agradecer, Roberto, la disposición para conversar con nosotros cada mañana de viernes. Lo mismo para Donaldo Mardones, que haya estado con nosotros una vez más conversando aquí en Buena Costumbre. Les deseamos un buen fin de semana a ambos. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo para Roberto y obviamente la puerta de nuestro partido, Roberto, abierta para nuevo liderazgo. No, mira, yo con mi padre tengo muchas diferencias políticas, pero lo único que siempre le hice caso era que jamás es la democracia cristiana. Mira, deberíamos tomar un café de la fraternidad uno de estos días jóvenes. Ahí podríamos tomar un cafecito. Que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias. Hasta pronto. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.